¿Cómo les va? Ustedes han seguido seguramente la notable transmisión de C5N en torno al coronavirus. Yo quiero empezar, un poco fuera del contexto habitual de la columna, con ese tema, con algunas precisiones que vale la pena también tener en cuenta para que la alarma no sea algo exagerado. Bien dice Página 12, las 10 buenas noticias sobre el coronavirus pese a su llegada a la Argentina. Y las buenas noticias son estas, se las vamos a dar muy rápido. No se tiene conocimiento sobre el virus, es decir, ya está detectado, se sabe cómo detectarlo. En consecuencia, esto disminuye los problemas. En China la situación está mejorando y con rapidez, de una manera muy cierta. El 80% de los casos son leves, el 80%. Los infectados se curan. ¿Y qué más? Me parece que hay alguna idea más sobre estas 10 buenas noticias que nosotros queríamos compartir con ustedes. Es fácil inactivar el virus. Todo esto implica ayudarlos a estar un poco más en calma. Se escribieron ya más de 150 artículos científicos y muchísimos de ellos echando luz para que no tengamos un estado de alarma que nos lleve por delante la vida. Ya existen prototipos de vacunas. ¿Y qué más? Y hay más de 80 ensayos clínicos con antivirales que están en curso. Esto en cuanto a lo que valía la pena compartir con ustedes sobre el coronavirus. Ahora ponemos en marcha la columna habitual, con la indignación que produce saber que el juez Lijo condenó 6 meses de prisión en suspenso a Martín Sabatella por aplicar la ley de medios. ¿Usted puede creerlo? Bueno, ese es el poder de la bestia, del monstruo con el que hay que convivir en la República Argentina. Estoy hablando, como siempre, del Grupo Clarín. Lo condenaron a Sabatella, aplicó una ley que aprobó el Congreso de la Nación y cuando quiso aplicarla, naturalmente, llevarla adelante, Clarín lo denunció a él. Y el juez Lijo, que es un viejo servil, un hombre que los viernes se especializó durante mucho tiempo en entregar las noticias que sostenían la gran venta de sábado y domingo en torno a los casos de corrupción, ahora también le da la razón a Clarín. Dice una cosa muy graciosa al Lijo. No vayan a pensar que porque es Clarín, con cualquiera sería lo mismo. No diga macanas, Lijo. De verdad que esto tiene que ver con cuáles son los verdaderos poderes. Ese que está marcado en el Zócalo. Es indignante. Escuchémoslo a Martín Sabatella. Es un verdadero disparate, no tiene ningún sustento jurídico, solamente se explica en el marco del lawfare, de la guerra jurídica, de la persecución política. Esta condena busca ser ejemplificadora, es una señal disciplinadora, que nadie más se atreva a tocar lo que ellos consideran sus privilegios, que nadie más se atreva a decirles que tienen que cumplir la ley a quienes se creen que están por encima de la misma. Por ahora nadie se atreve. Entonces habrá que esperar. No puede ser que se lleve por delante todo lo que fue el Congreso, una ley que nunca cumplieron, que nunca aceptaron, contando con enormes complicidades judiciales y también de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando dijo que era constitucional la ley, porque allí había una trampita puesta por Lorenzetti, para que justamente esto que hizo Martín Sabatella pudiera tener algún problema con la justicia, como ahora Lijo, que dice, les aseguro que si fuera otro y no Clarín, haría lo mismo. Por supuesto que es imposible, que me perdone, creer lo que dice el doctor Lijo. Vamos a ir al campo, porque hoy hay una noticia que seguramente durante la semana va a levantar polvareda, porque el gobierno confirmó que va a subir las retenciones a la soja al 33%, 3 puntos porcentuales. Se trata de conseguir 500 millones de dólares miserables, si usted me permite el término, porque 350, 370 le dieron a Vicentini, ahora el gobierno tiene que tener la posibilidad de afrontar un lío, otra pulseada, con el campo que como siempre trata de ser uno solo. Hay algo importante que el gobierno prometió cuando la ley de emergencia y que el gobierno tiene que cumplir, porque eso le dará garantías a la gente de campo que no es parte del todo. La gente de campo debe saber ya, salvo que tenga una cuestión aspiracional, que ellos no son la sociedad rural, son muy pocos la sociedad rural comparados con todos los que verdaderamente trabajan de sol a sol todavía en la República Argentina. Algo de esto sobre la segmentación dice quien es senadora, pero también productora rural, como la senadora María de Los Ángeles Agnún.
porque esta segmentación es un logro histórico, porque siempre hemos planteado la necesidad de tratar de manera desigual a aquellos que son desiguales. Tratarlos en igualdad de condiciones es una supina injusticia. Por eso celebro que se haya incorporado la segmentación a este proyecto de ley de emergencia. Lo celebro porque entiendo que hay que tener una discriminación teniendo en cuenta el lugar donde se produce, la cantidad de toneladas que se producen, y hay que tener también una discriminación importante con los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales. Es importante tener en cuenta además el contexto en el que está la República Argentina. No tiene nada que ver con aquello que muchísima gente que ha hecho grandes cantidades de dinero en el campo, los muy poderosos, consiguieron en los tiempos de Mauricio Macri. La Argentina está devastada, es tierra arrasada, bien lo sabemos. Estamos en un periodo de reconstrucción, todo de nuevo, congelando algunas cosas como la tarifa, como los combustibles, esperando parar la pelota para mirar el juego desde la mitad de la cancha, como si fuéramos el Checho Batista o Marangoni, tratando de entender qué es lo que pasa, que en eso está el gobierno, que lleva poquito más de 80 días. Hay que reconstruir el tejido social, hay que devolver el trabajo. Mire, en el Hospital Posadas ha sucedido algo muy interesante. Está volviendo la gente, están retornando al trabajo aquellos que habían sido despedidos durante el maldito neoliberalismo. En enero del 2018 echaban a esta mujer, escuche. Soy Karina Almirón, buenos días. ¿Hace cuánto laburás acá? Hace 15 años que trabajo en el hospital, soy personal contratado. Nos enteramos ayer que sin mediar telegrama, ni notificación ninguna, simplemente se nos dice verbalmente que nuestro contrato venció el 31 de diciembre del año pasado. Y los echaron, los dejaron en la calle, pedaleando en el aire, todo este tiempo. Lo han tenido que vivir sin trabajo. Uno a veces se pregunta, supongo que a usted le pasará también, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo es que sigue viviendo? Es inadmisible porque se quedan sin un centavo y uno puede pedir algo a la gente más querida durante un par de meses, 3 meses, pero se van terminando esos contactos. Y ya pasaron 2 años, bueno, ahora retornan al trabajo, como dice este título que uno celebra y que señala justamente que 60 despedidos por el macrismo recuperaron sus puestos de trabajo. Una de las personas que entrevistó hoy nuestro colega y amigo Mauricio Polchi es la misma persona que ustedes escuchaban cuando la despidieron. Karina Almirón, trabajadora despedida del Hospital Posadas. Me despidieron el 16 de enero de 2018 y hoy, después de más de 2 años de lucha, conseguimos reingresar al hospital, reincorporados, junto a 205 trabajadores. Así que agradecerles a todos por esta lucha en la que nos acompañaron. ¿Cómo fueron estos 2 años? Estos 2 años fueron de lucha, de resistencia, de enfrentar al macrismo, de pelear contra la CUS y de pelear por los derechos también de los pacientes. ¿Se imaginaban que iba a llegar este día? Sí, pero la verdad es que verlo hoy concretado es una felicidad inmensa. Es un acto muy emotivo. Muy emotivo, es casi de reparación histórica. Creemos que estamos haciendo historia en la historia de los trabajadores y también de la salud pública. Es mejor esto, ¿no? La gente que vuelve a su trabajo, que tiene la alegría de la pertenencia que tuvo durante muchísimos años. Esta mujer ha pasado media vida adentro del hospital y la echaron, chao. Se termina todo de pronto. Esto es reconstruir y esto es lo que tiene que saber el campo, por eso se lo queremos mostrar. Es un país en reconstrucción, la Argentina. Estamos hablando de su tejido social, de su economía. Y para reconstruir es necesario mucho trabajo y también buena voluntad de todas las partes. Porque hay que enfrentar además, y lo vamos a ver más adelante, al monstruo de los fondos buitres, con sus socios locales, pugnando para cobrar una deuda que es una vergüenza, que es indecente, que es inmoral, que es antiética, y sin embargo no habrá más remedio que, de alguna forma, aunque sea carpeteando como en el póker, habrá que afrontar. Mire lo que es la reconstrucción también de Sanela, poco a poco. Sanela se había fundido en este país, parece mentira. Bueno, se reabre una planta en la provincia de San Luis. Nosotros recordábamos con Julián Capazo y con Anabela Sánchez, nuestros productores, cuando hablábamos con la gente en el momento en que perdían todo. Lamentablemente desde San Luis también sumamos a esta larga lista de empresas que cierran o que están a punto de cerrar, como es una firma emblemática, no solamente en San Luis, sino que creo que en el país,
una fábrica que está desde hace 30 años acá en la provincia, con una producción que había sido récord en muchos años y que ha sido una gran proveedora de la industria de las motocicletas y de otros artículos. Fábrica de motos en la Argentina, con lo que más nos cruzamos en nuestra vida es con motos. Pero se había dejado de vender. Y la moto es a lo primero que accede el trabajador, que empieza a hacerlo por su cuenta, el muchacho que tiene la ilusión de la moto, no obstante lo cual decayeron las ventas porque no había el mínimo poder de compra en esa gente que va a la motito. Por eso Sanela cerraba varias plantas de Sanela. La recuperación es poco a poco. Nosotros hoy llamamos a los trabajadores para ver cómo era, si ya habían vuelto todos. Aún no es así, paso a paso. Buenas tardes, yo soy Pedro Chacón, uno de los 32 despedidos de Sanela San Luis. Y bueno, quería decirle que ya que se dice que la planta va a activar, que no se olvide de los 32 que despidió, que prometieron darnos trabajos y activaban otra vez. De la cual de los 32 somos más de 20 los que no tenemos trabajo. Bueno, ojalá que lo recuperen y le pido a este amigo que nos lo haga saber apenas vuelva, porque son alegrías que queremos tener. Es nuestra demostración de que para el hombre común, para el trabajador, es mucho mejor un estilo de vida en el que traten de dar trabajo y no de quitárselo, en el que piensen que el trabajador ennoblece la vida de la sociedad y no es un costo más, como decía el anterior presidente de la República. Por eso queremos estar muy atentos. El país está en reconstrucción, también desde lo moral, ya que mencionábamos a Macri, inmediata asociación de ideas. El Correo estuvo ocupándose de este tema. Gustavo Silvestre, anoche, presten atención. Que hasta el último minuto hizo negocio el macrismo, ¿no? Antes de dejar el poder, Macri autorizó al Correo Argentino a vender un emblemático inmueble en Retiro que vale al menos 17 millones de dólares. Se trata de la manzana donde hoy funciona el Centro Postal Internacional. Incertidumbre sobre lo que harán las nuevas autoridades, que obviamente esto va a ser totalmente revertido porque no puede. No puede. Te iba a decir exactamente eso. Hay que ver qué es lo que decide hacer la procuración mirá, de Carlos Zanini con esto. Mirá dónde. Allá atrás está, mirá qué terreno. Predio, ese que está al lado de Comodoro Pi, claro. Claro, un predio muy codiciado, donde querían hacer negocios también. Centro Postal Internacional, acá. En este predio era el que Macri autorizó la venta antes de irse. Y que de hecho Gabriela Bocchina había denunciado que se estaba intentando insolventar el Correo Argentino, que estaba tratando de desprenderse de sus bienes y que fingía la contratación de servicios a propios socios de Sogma y amigos como el estudio de Tonelli, etcétera, para tratar de licuar sus activos. Bueno, esto no sé si no forma parte de lo mismo, tendrá que decirlo la fiscal, pero indudablemente algo esconde. Es Macri autorizando a Macri a vender un terreno. Una gran vergüenza. Todo. Se llevaron por delante cualquier cosa, en una apetencia, en una voracidad, como, bueno, solamente es concebible en el capitalismo tiempos de neoliberalismo, además, porque no necesariamente el capitalismo es tan malo. Por supuesto que la humanidad es una tragedia en función del capitalismo. No vamos a poder combatirlo, pienso. Por lo menos no será mi generación la que vea que hay otra forma más decente de organizar a la humanidad. Pero al menos pongámosle un dique. Ellos trabajan para estas cosas, justamente, para una desenfrenada corrupción, a la que hoy, por suerte, en esta reconstrucción, se le pone este dique, se pone esta contención, al menos, mire este título, que hace a lo que hoy sucedió con el tema del Correo. La justicia dictó la intervención plena. Así que estamos ahora poco a poco pensando que aquello que dijo Macri, ¿se acuerda? Tan gracioso Macri aquel día que se paró y dijo, bueno, vamos a volver a foja cero, si estaba tan mal que nosotros le robáramos al país 70.000 millones de pesos, ningún problema, bueno, no lo hacemos, volvamos a foja cero. Se paró y dijo en una especie de cadena, bueno, en aquel momento era la cadena privada que se convertía en cadena nacional. Estas cosas insólitas han sucedido. Reconstrucción del país en todos los órdenes, esto también vale para el campo, reconstrucción de la economía, recomposición de la justicia y también de lo que es la obligación de buscar siempre en nuestra memoria la verdad y la justicia. El caso AMIA. Bueno, se van a presentar los archivos. Los archivos de la AMIA pueden tener algo importante para decirnos. Será valioso
¿Qué secretos guardan los archivos de la AFI sobre el caso AMIA? Bueno, Alberto Fernández había hecho este anuncio que va a desclasificar. Esto se va a poner en marcha. Y Sergio Burstein, uno de los luchadores más importantes que ha habido en toda esta historia, nos decía al respecto hoy. Es de vital importancia lo que Alberto Fernández mencionó respecto del atentado a la AMIA. El levantamiento de la confidencialidad de los archivos es importante, pero lo más importante es que la gente sepa finalmente qué declararon los agentes de la CIDE y por qué los familiares decimos de que aquí se trabajó para que no se sepa la verdad. La prueba de esto es Operación Cacerola. Operación Cacerola es un mensaje directo del Departamento de Estado de Estados Unidos con la orden de echar a uno de los principales sospechados de ser responsable de planificar el atentado, porque si se quedaba en el país y lo detenían, al igual que a Soleimanpur, lo iban a tener que dejar en libertad, porque no hay una sola prueba judiciable respecto de todo lo que se lo acusa a Irán o a Hezbollah. Son todos informes de inteligencia. Es, en definitiva, todo lo que apertó, si se quiere, un tal Jaime Estiuso, que en definitiva son todos informes de inteligencia. ¿Qué significa esto? Chusmerío barato, pero que nunca se pudo probar absolutamente nada. Entonces será muy útil en la reconstrucción que estamos mencionando poner en marcha también la posibilidad de acercarnos un poco a alguna verdad que pueda deparar la tristísima historia de AMIA, que no pudo tener un buen juicio ni siquiera para el juicio del encubrimiento, porque también a eso le salió el cruce, el gobierno neoliberal por todas las amistades de derecha que no querían, no quieren. Y yo me pregunto hasta qué punto todos los que dicen querer justicia verdaderamente lo están deseando. Así que bien, todo es una reconstrucción. Mire lo que pasa con el Garrahan, mire todo lo que hay que hacer cada día, cada hora, cada minuto en el país. Lo contaba muy bien Gustavo ayer. Mire cuánto adeuda el Hospital Garrahan de luz que Macri no pagó. Vamos a ver con la factura, mire, 45 millones de pesos. 45 millones de pesos es lo que al 10 de febrero de este año se adeuda en el Garrahan de luz a Edesur. Son incalificables. Es absurdo que haya una sola persona que pueda tener una buena nota para quienes pasaron por el gobierno de este país. Del Garrahan, contaba el gato, lo que es la deuda. Y mire este título. María Eugenia Vidal desde agosto dijo, me ganaron por 20 puntos en las PASO. Kicillof en un autito dando vueltas ciudad por ciudad. Me ganó a mí con todo el blindaje que he comprado en todo el periodismo nacional. Bueno, yo no pago más ni la luz. Dejó de pagar María Eugenia Vidal la luz de las escuelas y los hospitales públicos desde que perdió las PASO. ¿Usted puede entender esto? Se lo cuenta el viceministro de Infraestructura, Agustín Simone. Nosotros encontramos un ministerio completamente parado. Más o menos a partir de agosto se pararon todos los pagos que tenía el Ministerio de Infraestructura, tanto en obra como en servicios, y eso generó, por supuesto, un parate en la obra pública, ¿no? Los contratistas, cuando dejan de recibir pagos por los certificados de obra, ralentizan o directamente cortan las obras. Entiende la gente del campo, digo por lo que se puede venir esta semana, porque hay quienes se están manejando, incluso del anterior gobierno, ni hablemos los medios, que ahora tienen, Clarín, Nación, la famosa Expo Rural con los capangas del campo. El resto de la gente de campo, ¿entiende lo que está pasando? El país que han dejado quienes estuvieron hasta el 10 de diciembre, que en cada lugar hay que reconstruir, que donde se pone un dedo salta pus. Es infernal lo que hay que hacer. Entonces, las circunstancias ameritan que aflojen la posibilidad de que el gobierno recaude algo para poner algún parche más en toda la situación económica pavorosa que estamos enfrentando. Es algo que nos debemos, una deuda, la externa, la interna, la de la nación, la de la provincia, todas las deudas, todas. Todas las funciones vinculadas, salud, educación, seguridad, todas con ajuste. Para simplificar, energía,
y gastos vinculados a la deuda, crecimiento. Es un modelo económico. Es un modelo económico y tiene esos resultados. Y quiero decir porque hay gente, y quiero ser hasta respetuoso con eso, que cree en este modelo económico. Que cree que es así, bajando los salarios, comprimiendo el Estado, comprimiendo sus funciones básicas, endeudándose, permitiendo la libre entrada y salida de capitales. Fue un mecanismo de endeudamiento y fuga que ha dicho el presidente de la Nación que se va a investigar a fondo. Porque es lo mismo que el presupuesto. Bajaba en algún lugar, subió en el otro. Estos modelos no representan lo mismo para todos. Tienen ganadores y tienen perdedores. Siempre los perdedores son los más vulnerables. Siempre los perdedores son las grandes mayorías populares, que son los que venimos nosotros a representar. Y hay que sumar a todos los perdedores los que están en la cárcel, porque era parte del plan. Los medios de comunicación que son el verdadero partido opositor, los medios de la derecha, olvídese, ¿qué ha dicho Macri estos días? ¿Qué puede producir Macri que resulte interesante políticamente? O María Eugenia Vidal, cualesquiera de ellos. No tienen nada para decir. Si aparecen es de risa. Facilitan la vida de columnas como esta, en todo caso. No tiene nada para decir, pero estoy en contra todos los días. Cosas tremendas que confrontan con el gobierno. Son los títulos de estos diarios que han hecho cualquier cosa para enloquecer al país y para que la democracia esté al servicio de una élite. Esto es mundial. La democracia tiene que ser para ellos, si no, no es. Se llenan la boca hablando de democracia cuando no están en el gobierno, pero apenas están en el gobierno. Chau democracia, chau república. Bienvenido el poder real más el poder político. Es lo que siempre quieren. ¿Y cómo lo han hecho? Carlos Pañi, colega del diario La Nación, anoche en el canal de La Nación, lo decía. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Sí, las vemos como aberrantes. Mejor no lo podía decir nuestro colega. Esta es la historia contada ya desde el diario La Nación. Desde adentro de La Nación, alguien que tiene vuelo propio, evidentemente, porque estas cosas no son parte del discurso de los Aguirre y del diario en general. Ya haciendo gala de esa independencia de criterio, nuestro colega en 2016 había revelado cómo había ido preso Báez, algo que siempre me pregunto, cómo hace Casanelo todas las noches para dormir en la tibieza que implica acomodarse, quitarse las pantuflas, meterse en una cama tibia o fresca según la época, y tener preso durante todos estos años para ceder ante el poder real, al que él conoce perfectamente porque lo ha tenido también que padecer, preso a Lázaro Báez. Vale la pena recordarlo, pero mejor todavía dicho por Pañi. Casanelo, que hoy es implacable, lo había llamado a declarar a Báez para dentro de 2 meses. Después le adelantó la citación. Y de golpe, en un fin de semana, temió que se le escape y lo fue a tomar preso en San Fernando. ¿Por qué temió que se le escape? Porque dice que el avión en el que venía no tenía plan de vuelo. Si no tenía plan de vuelo, ¿por qué no lo buscó preso o no lo puso preso en Río Gallegos, que es de donde había salido? ¿O es que había que hacer un circo con Báez porque los jueces federales se sentían amenazados ellos mismos por la opinión pública si no tomaban alguna resolución importante con un, llamémosle así, pez gordo? Es muy doloroso, pero hay gente que lleva años presa por decisiones que tienen que ver, yo solamente señalaría que no es la opinión pública, la presión de la gente, de la opinión pública y de la prensa, no, es la prensa.
la que pone en la cabeza de la opinión pública tanto veneno, le insufla tal rencor, le miente tan repetidamente que, por supuesto, después la opinión pública termina pensando lo que los medios quieren. Hay una gran victoria cultural en ese sentido. Es atroz, porque usted está en su casa, yo también aquí, tenemos nuestras quejas, diferencias, etcétera, pero ir preso injustamente, porque lo del plan de vuelo también vale la pena que se lo aclare, no existe volar sin plan de vuelo. Lo ha contado en más de una nota del doctor Maximiliano Rusconi. Un avión no sale a la descubierta, a cualquier lado. Hay rutas, si no puede chocar, no se anima un piloto a salir sin plan de vuelo. No tiene manera, no existe, salvo un avión que esté en actitud clandestina. No existe que un avión no presente el plan de vuelo. Estaba el plan de vuelo. Y está comprobado que estaba el plan de vuelo. Y lo pusieron preso. Pero han llevado a mucha más gente presa, lo hemos repasado puntualmente desde Milagro Sala para acá, hablando de cada uno de los presos políticos. Han recurrido a cualquier cosa. Hoy Parrilli aprovechó la ocasión y en Futurock habló de lo que Pañi había dicho. Parte de relevo de prueba. Pareciera que ahora van a decir que Pañi es kirchnerista, porque lo que nosotros, y en especial Cristina Kirchner, viene denunciando desde el año 2016, de que hubo un plan planificado, orquestado y llevado adelante para deslegitimar, desprestigiar y difamar a dirigentes políticos que habíamos formado parte del gobierno anterior, junto a Néstor y Cristina, y que en ese plan estaban los medios de comunicación, jueces y fiscales, el gobierno y los organismos de inteligencia, y todos decían bueno, que esto era una barbaridad, que veíamos fantasmas y demás. Bueno, creo que está muy claro. Hoy ya España el que está desnudando absolutamente esto. Es grave para el Estado, porque algún día tendrá que devolver todo esto. A las empresas que se robaron tendrán que devolverle aquello en lo que fueron perjudicadas. Las que, por esta presión mediática, fueron esquilmadas, fueron privadas de poder trabajar, de poder pagar sus impuestos y todos los etcétera que usted conoce. Eso algún día el Estado se tiene que hacer cargo. Y con Freiler, ¿no piensan, no hay manera, pregunto, de decretar como nula la decisión del Consejo de la Magistratura, vergüenza cloacal de la justicia de la República Argentina, que dejó a Freiler sin su condición de juez por una cuestión vinculada a enriquecimiento ilícito que ahora se probó el viernes? Nunca existió. Un hombre, bueno, se lo contaba al Gato en Radio 10 muy pero muy bien ayer. ¿Está lo de Freiler? Está pero plagada de irregularidades y de barbaridades. Una causa que estaba cerrada, la pide un fiscal después que recibe incluso un tipo de presión por otros medios, donde se le imputan gravísimos delitos al fiscal. Entonces el fiscal decide pedir la causa, se presenta un abogado ignoto y desconocido en la fiscalía diciendo que sabía que la causa estaba ahí. El fiscal no le pregunta cómo es que sabía y le dice que lo que había visto en un programa de La Nata era cierto y que eso no se había investigado. Tampoco le preguntan a ese abogado cómo es que sabía que eso no se había investigado. Se ha pasado en notas rimbombantes periodísticas con una recepción por parte de los actores judiciales favorables, y lo necesitaban fundamentalmente esta reapertura para que en el Consejo de la Magistratura no se dijera que estaban reeditando una causa penal ya fenecida. Pero encima peor, porque en el Consejo de la Magistratura y en el jurado no hicieron lugar a lo mínimo indispensable, que es una pericial contable. Es tremendo. En lo personal, uno va por la calle creyendo que las personas ya y que lo están mirando y lo están juzgando. Me he tenido que mudar porque de trabajo ya no podía pagar el alquiler que estaba pagando. Mi padre enfermó y falleció a los pocos meses. Lo que ha sucedido en mi vida personal ha sido tremendo. Y cuando comenzaron todas estas manejos y diatribas contra mí, el periodista de La Nata instaba desde la radio, le decía a los compañeros de mis hijos, les decía, ustedes los compañeros de los hijos de Freiler le tienen que decir a los hijos, el hijo de puta de tu padre escribió esto. Estoy reproduciendo lo que dijo La Nata por radio y a los chicos de la escuela primaria y secundaria a insultar a mis hijos. Provoca una tristeza tan grande, tan honda,
que uno no sabe cuál es el recorrido, porque la indignación es mucha, hay que contenerla. Pero lo que ha padecido este hombre, injustamente, porque a La Nación se le ocurrió colaborar con Clarín, decir que había una casa, el propio periodista Elconada Amón después dijo, bueno, no era para tanto, el no era para tanto era, no valía la pena hacerle esto a este hombre. Pero el Consejo de la Magistratura, con ese Tonelli, Torello, no sé cómo, de verdad, no lo sé, el que manejaba desde el PRO esto, hicieron lo que hicieron, con Lorenzetti reteniendo al senador Mario País para que no firmara, como Ruperto Godoy había sido echado también por un juez, Lavie Pico, otro servil del sistema, para que no pudiera continuar en el Consejo de la Magistratura, lo tenía que sustituir. Es de película, Lorenzetti lo retiene para que no llegue a tiempo. Estos tipos del PRO, estos servidores de estos medios de comunicación, porque a Freiler el que se la tenía jurada era Héctor Manieto, determinan que se vote en primer lugar lo que tenía el lugar número 13. Así no tenía tiempo de llegar País aunque firmara. Yo no puedo concebir que esto haya sucedido y que lo hayamos naturalizado, que sean tan pocos los periodistas que puedan manejarse con esto. Esto es brutal, esto es tremendo, es condenar a un hombre a no tener ganas de vivir. Clarín no te mata, la mafia de Clarín no te mata, te saca las ganas de vivir, que es peor todavía. Yo me pongo en el lugar de los que están presos, noches enteras presos, mandados por los medios de comunicación a través de sus serviles de lo que llaman lofer, que me parece que es una palabra muy delicada para hablar de esta camorra, esta verdadera hampa, donde estamos metidos por culpa de estos medios de comunicación. Me pongo en el lugar de ellos. Y muchas veces digo, ¿cómo han tenido ganas de vivir? Porque frente a la injusticia es que no sabemos qué hacer. Vaya a ver la película Buscando Justicia y salga bien indignado y a la verdad prenda un cigarrillo si fuma y quédese pensando. Es una locura a veces lo que pasa en el mundo, pero ahora sucede entre nosotros. A un hombre, a sus hijos, no pueden vivir tranquilos porque si van a hacer un trámite, cuando dicen, ¿usted quién es? Su nombre, por Freiler. El tipo levanta la cabeza, lo mira, hace un gesto como, sí, soy el hijo de. No puede vivirse así, que sea una vergüenza tener un padre echado porque se le antojó a determinados medios de comunicación por el pecado fundamental de Freiler de haber dicho que Papel Prensa podía ser una historia truculenta, lo es. Tienen las manos pegoteadas de sangre y lo saben. Solamente con un juez como Ercolini, con una justicia, con una parte de la justicia como la que se tiene aquí, pueden haber quedado indemnes sin ser llamados ni a declarar. Después de todas las torturas y padecimientos que vivió Lidia Papaleo, para citar un ejemplo de lo que hicieron con Papel Prensa. Entonces se sacan de encima los cargos, pero quedan enojados. Dicen, ¿quién es este Freiler? Lo invito a que lea modestamente mi capítulo en el libro Papel Prensa, un capítulo dedicado a Freiler, cuando todavía no le había pasado esto. Y yo ya me parecía que tenía que ser solidario. Pregunto a las autoridades, a los judiciales, etcétera, ¿no le van a devolver el cargo a Freiler? ¿No le van a decir a los integrantes del Consejo de la Magistratura que si alguien tenía que ir preso, eran ellos? Vamos a hablar de la deuda. ¿Mañana? No sé la hora, no uso reloj. Me lo llevaron. Gracias, hasta mañana si Dios quiere.